¿En el libro qué? De Daniel 9. Gracias, Jesús. Daniel 9. Vamos a leer unos 9 versículos para meternos bien en lo que es la enseñanza de la semana 70 de Daniel. Esta enseñanza pues está programada para que la demos en la iglesia el domingo. Pero vamos a hacer una introducción nada más acá para pues que ustedes sepan pues cuál es la columna vertebral de la profecía. Amén. Hemos estado hablando del rapto. Hemos estado la vez pasada, la otra vez hablamos de las resurrecciones. Esta reunión pasada hablamos del juicio a las naciones. Pero ahora vamos a ver la columna vertebral de lo que es la profecía, el propósito de Dios para el pueblo de Israel y el propósito para la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Amén. Leemos, ¿lo tienen? Amén. Leemos Daniel 9, versículo 20. Honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues, el 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Repita conmigo, 7 semanas. 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a orar para que el Señor sea dando sabiduría, entendimiento para poder entender lo que vamos a hablar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Dios mío bendito, por la oportunidad, Dios mío, que me das de predicar, Señor, tu palabra a mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, habla nuestra vida, Señor. Edifícanos por medio de tu palabra, Dios mío bendito. En el nombre de Jesús de Nazaret, pon tu mano de misericordia sobre nuestras vidas. Ayúdanos, bendícenos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios, aleluya, Padre, bendito sea el nombre. Hemos leído parte del capítulo 9 de Daniel, en donde se le revela por medio del arcángel Gabriel. Aquí no dice que es arcángel, pero sabemos que es el arcángel Gabriel. Amén. Se le revela
la profecía de la semana 70. Daniel estaba antes, si usted lee todo el capítulo, Daniel estaba orando e intercediendo por el pueblo de Israel, porque quería saber cuándo iba a terminar los 70 años de cautividad a la que había sido llevado el pueblo de Israel por medio de Nabucodonosor. Amén. Entonces, él dice que vio atentamente los libros y vio la profecía de Jeremías, en donde Jeremías afirma que la ciudad iba a ser asolada y el pueblo iba a ser llevado cautivo. Entonces, Daniel lo que hace primero, si usted se fija, la oración de Daniel es intercedora por el pueblo de Israel. Amén. Entonces, y habla y dice que después de orar, después de pedir que perdone sus pecados, de mi pecado y el de mi pueblo, dice Daniel, Amén. podemos ver que la oración de Daniel siempre era pidiendo perdón por sus pecados. Amén. Amén. Aunque Daniel prácticamente no había pecado. Ajá. Entonces él hace una oración intercesora por el pueblo de Israel, queriendo saber cuándo iban a terminar los 70 años de cautividad de Israel. Y viene el arcángel, como les decía, y le revela la profecía de las 70 semanas. Amén. Y le dice, 70 semanas, mire, 70, Ujú. están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. Israel. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Sobre el pueblo de Israel y Jerusalén. sobre Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino en su primera venida, Él llevó el pecado de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Así es. Pero como a los suyos vino y los suyos no le recibieron, Aleluya. Él se da vuelta y nos ve a nosotros, Amén. que somos gentiles. Entonces, cuando esta profecía se cumpla, las 70 semanas, hay 6 objetivos en este versículo que van a ser cumplidos sobre el pueblo de Israel. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Van a ser cumplidos sobre el pueblo de Israel. ¿Qué dice? Mire. Después de que dice las 70 semanas, dice, está determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida, al final de la tribulación va a ocurrir esto que dice el versículo. Va a quitar la iniquidad del pueblo de Israel. Va a quitar el pecado del pueblo de Israel. Entonces, y para traer la justicia perdurable, para traer la justicia perdurable, después de la segunda venida, después del juicio a las naciones, comienza el reino milenial de Cristo. Ustedes han oído que los testigos de Jehová anuncian un reino, Sí. donde el león dice pastoreará con el niño y todo. Ahí está correcto, porque ese es el reino milenial después de la segunda venida de Cristo. Entonces, lo único que ellos no creen en el infierno, no creen en Jesús, Y el Espíritu Santo. ni en el Espíritu Santo. Entonces son hallados falsos testigos. Amén. Y luego dice, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando aquí dice ungir al santo de los santos, se está refiriendo al reino milenial, porque todas las naciones vendrán y le darán honra a Cristo en Jerusalén. Aleluya. Y dice la Biblia que los va a gobernar con vara de hierro Sí. después de la segunda venida. Vamos a reinar 1000 años con Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Y las naciones que sobrevivan a la gran tribulación vendrán y le darán honra al Cordero, dice la Biblia, Aleluya. Gloria a Dios. y se van a instaurar
los sacrificios. Amén. Los sacrificios. Y el que no se presente, dice Ezequiel, le va a llover, porque dice que lo gobernará con vara de hierro. Dice que el que no se presente, dice Ezequiel, no va a llover sobre donde él está. Amén, hermanos. Amén. Luego dice, sabe pues y entiende, el 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el nacimiento del Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 semanas. Son 49 años. Son semanas de años, no semanas de día. Nosotros tenemos semanas de día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, son 49 años, una semana profética. ¿Por qué? Profética. Sé que la semana Habrá profética no se- 7 no se semanas, cuentan por- espérenme. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice, y 62 semanas. 62 más 7, 69 semanas. Entonces, desde que el rey Artajerjes le da a Jeremías el orden para ir a restaurar, porque recuerde usted que Jeremías era el copero del rey Nehemías. Artajerjes. Nehemías, Nehemías. perdón, era el copero del rey Artajerjes. Entonces él tenía que probar el vino primero para ver si no le daban veneno al rey. Amén. Y dice la Biblia que él llega y tenía el vino y pone el vino delante del rey y el rey lo mira y le dice, pero ¿y qué te pasa? ¿Estás enfermo? Le dice. ¿Qué es lo que tienes? Le dice el rey Artajerjes a Nehemías. Entonces viene Nehemías y le dice, porque la casa, le dice, sepulcro de mis padres está desierta. Le dice. Entonces, resulta que le dice, ¿qué es lo que pides? Le dice el rey. Que me dejes ir, le dice él, pero primero se va en oración. Fíjese bien, primero se va en oración y después le dice él, sí, ve, pero solo haceme saber. Y dice la Biblia que ahí estaba la reina a la par del rey Artajerjes. Y le dice, solo hazme saber cuándo vas a regresar. Y él le dice que le dé una pasada para que le den madera, para que le den esto, para que le den otro. Para poder edificar los muros y poder edificar Jerusalén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Desde que le da la orden hasta el nacimiento del Mesías hay 62 semanas. Hasta el nacimiento de Cristo. Y después, mire, de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Usted recuerda cuando crucificaron a Jesús? Amén. Entonces, 62 semanas más los 49 años del decreto de Nehemías con el rey Artajerjes hacen 69. Pero como son 70 las que están determinadas, dice, falta una semana. Amén. Amén. Aleluya. ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Y dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, Jesús dijo, yo doy mi vida, pero así como la doy, la vuelvo a tener de nuevo. Amén. O sea, Él no se quitó la vida, se la quitaron. Sí, Amén. Pero gloria a Dios que volvió Amén. y revivió y Amén. resucitó Gloria a Dios, y está amén. vivo. Amén. E intercede por Aleluya. nosotros. Sí, gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Cuando el imperio romano conquistó Jerusalén, destruyó por medio del emperador Tito, que es un sinónimo o un tipo del anticristo, destruyó el templo y la ciudad. Jesús dijo, ustedes ven todo esto, les dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Para que no sea destruida. Derribado. Entonces, después de la muerte del Mesías, viene este príncipe de un pueblo, el imperio romano, y destruye la ciudad. La destruye. Eso ya se cumplió. Sí, amén. Ya se cumplió. Aleluya.
y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta el fin de la guerra, la batalla del Armagedón. Aquí está hablando de la batalla del Armagedón, porque no hay guerra como esa. No hay guerra como esa que va a haber. Es la que habla en el Apocalipsis. Entonces, estábamos diciendo que son 62 semanas, más 7 semanas son 69 semanas. Pero como son 70, falta una semana. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, fíjese bien, no hay un año cero. Jesucristo muere en el año 26 antes de Cristo, y luego el siguiente periodo es después de Cristo, pero no hay un año cero. No hay un año cero. Entonces, el calendario de Nisan termina y empieza el gregoriano, que es el que tenemos nosotros. El calendario hebreo es otra numeración, o sea, ellos lo toman a su manera, y el calendario gregoriano, el romano, es el que tenemos nosotros. Entonces, toda cosa que sucede cerca de la muerte de Cristo, dice después de Cristo o antes de Cristo. Entonces, cuando el Señor muere, el tiempo se detiene y entra la gracia. Amén. Gloria a Dios. Entra la gracia. Se detiene, ¿por qué? Porque les decía que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, se abre el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia es el que estamos viviendo. Amén. El reloj se detiene cuando Cristo muere. Amén. ¿Por qué? Porque entra el periodo de la iglesia. Venid a mí los que estén cansados, los que estén trabajados, que yo os haré descansar. Entonces, el problema es cuando se cierra la gracia, entonces comienza la semana 70. Entonces comienza la semana 70. Aleluya. Y por otra semana, ya habíamos hecho el recuento de las 69, y aquí menciona esa semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El príncipe que ha de venir, dice el anterior, el príncipe que ha de venir es el anticristo. Ustedes saben que el anticristo no puede manifestarse mientras esté la iglesia. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque hay algo que lo detiene, dice la Biblia. Amén. A fin de que cuando éste sea quitado, sea arrebatado, lo que decía mi hermana, entonces se manifestará aquel inicuo, dice la Biblia. Y cuando la iglesia es llevada, comienza la semana 70 y entran los juicios o los sellos de la tribulación. Los 7 años. 7 años de tribulación. 7 años de tribulación. Que es la semana 70. Amén. Amén. Bendito Dios. A la mitad de la semana, miren, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, el anticristo se manifiesta primero como un hombre de paz. Sí. Dice la Biblia que viene en un caballo blanco y se le es dada corona y se le es dado un arco, pero no tiene flecha. Mas si nosotros vemos, comparamos ese jinete con el del 19 del Apocalipsis, podemos ver que Cristo, la corona ya la tiene por siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces viene y engaña y pone paz, pero es una paz pasajera. Va a arreglar todo, Aleluya. no va a haber fronteras, uno va a poder ir hasta El Salvador, uno va a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque va a poner paz. El problema es cuando a la mitad de la semana quita el sacrificio y la ofrenda del templo. Y entonces se sienta en el templo y empieza a pedir adoración para él, porque él dice que es Dios. Señor, reprenda al diablo. Amén. Porque nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Amén. Aleluya. Pero todo cristiano que se quede al arrebatamiento peligra que vea todas estas cosas.
Damos a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Después, mire, Aleluya. con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador. La Trinidad satánica se manifestará en los juicios de la tribulación. El falso profeta, el anticristo, la Trinidad satánica se va a manifestar. Entonces, ¿qué pasa hoy, en estos días? ¿Cuál es el estado en el que está la iglesia? ¿Cuál es el llevar del evangelio de la iglesia? Cuando uno va a Apocalipsis y va al final del capítulo 3 de los mensajes a las iglesias, el final de este habla de la Odisea, de la iglesia de la Odisea, una iglesia apóstata que se ha ido detrás de muchas cosas, y al final de ese 3 Juan ve la puerta en el cielo. Entonces ahí abre el periodo del arrebatamiento de la iglesia. Y como les decía, el anticristo no puede manifestarse mientras la iglesia esté acá. Amén. No puede manifestarse. Entonces, quedamos claros con lo de las semanas. Amén. Amén. Aleluya. Son 7 semanas desde el decreto de Nehemías con el rey Artajerjes, y 62 semanas cuando se le quita la vida a Cristo. Hace 69. Pero cuando Cristo muere, el reloj se detiene en el año 0, porque no hay año 0. Se detiene y empieza la gracia, que es en la que estamos. Amén. Que es en la que estamos. Una brecha que se ha abierto en casi 2000 y pico de años. Aleluya. Y que por misericordia del Señor todavía está abierta Amén. la gracia. Amén. Jesucristo dijo: entrad por la puerta estrecha, Amén. porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, y en la estrecha son pocos los hermanos que entran, dijo Jesús. Porque Él es la puerta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, podemos ver que la semana 70 abarca casi toda la profecía del final de los tiempos. Porque con el arrebatamiento de la iglesia, con el rapto, ahí empieza a sellar la visión, sellar la profecía. Ahí sella la profecía y ahí empieza todo. Ahí empieza primero la tribulación, que son 7 años. A la mitad de los 7 años y medio, el anticristo, como ya está gobernando, un solo gobierno, quita toda la ofrenda, el sacrificio, y pide de oración como Dios. Esa es la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel. Luego, la segunda venida de Cristo, al final de la tribulación, cuando nosotros venimos de pasar las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Venimos de regreso a gobernar con Cristo Aleluya. en el reino milenial. Amén. El reino milenial. Bendito Al Dios. final del reino milenial es suelto de nuevo Satanás, porque antes, cuando Cristo viene en su segunda venida, dice la Biblia que para poder gobernar en el reino milenial, el diablo es atado. Ahorita anda suelto. No está pagando su condena. Jesús lo condenó en la cruz del Calvario, Amén. pero no está pagando su pena todavía. No la está pagando. Entonces anda suelto. Amén. Pero cuando empiece el reino milenial, dice la Biblia que viene un ángel con una gran cadena, lo ata y lo esconde y lo deja ahí. Por 1000 años lo va a tener ahí. Imagínense, nosotros, hermanos, vivimos apenas 100 años. Y ahí vamos a vivir 1000 años. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito el Señor. ¿Por qué? Las naciones que sobrevivan a la gran tribulación no van a tener cuerpos glorificados. Los únicos que van a tener cuerpos glorificados es Cristo y la iglesia. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Aleluya, Dios. Ellos se van a reproducir.
Nosotros no. Jesucristo dijo, recuerden que en la regeneración, dijo Jesús, serán como los ángeles, que no se casan Sí. y que no tienen relaciones ni nada. Nada, ni hijo, ni nada. O sea que cuando estemos con Cristo, con un cuerpo glorificado, no nos vamos a acordar de nada. Ya no es el pecado ahí. De nada nos vamos a acordar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ya no vamos a llorar. Gloria a Dios. Dice la Biblia que ya no vamos a andar batallando por pagar la renta. Es lo que les gusta llorar. ¿Por qué? Porque con el cuerpo glorificado seremos semejantes a Él, dice. Aleluya. Amén. Porque le veremos tal y como Él es, Amén. Cara a cara. cara a cara. Amén. Gloria a Jesús, Padre. Pero hay que procurar ser hallados dignos, Amén. Amén. dignos de no avergonzarnos y alejarnos de Él, dice la Biblia. Aleluya. Padre Santo. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito. Entonces, son 69 semanas. Se abre el periodo hasta la muerte del Mesías. Hasta la muerte de Jesús. Entonces, se abre la gracia, pero falta la semana 70. Por eso dice el verso primero, el 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Son 70 semanas. Pero si somos curiosos y vemos el recuento de las otras semanas, falta una. En los otros versículos falta una porque solo se cumplen 69. Sí. Entonces, la última semana es la gran tribulación. Como eso dice usted con los 7 años de persecución, ¿no? Esos son. Es la última semana. Pero recuerde que eso va dirigido para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Ok. ¿Y la iglesia ya no está? La iglesia ya no está. ¿Por qué? Porque el anticristo no puede manifestarse mientras la iglesia esté acá. Sí, amén. El apóstol Pablo dice, porque hay algo que lo detiene, dice. A fin, dice, de que cuando éste sea quitado, dice, se manifieste aquel hijo de perdición, inicuo, dice. Amén, hermanos. Amén. Entonces, podemos ver que estamos en la brecha de casi 2000 años de lo que es la gracia, la era de la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Es la era de la iglesia. La iglesia pregona el evangelio. Aleluya. La iglesia llama al arrepentimiento. Gloria a Dios. Entonces, estamos en el periodo de la gracia. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero cuando la gracia se cierre y la iglesia sea llevada, no va a ser como ahorita, que lo rechazan y le dicen, ay, voy a ir. Ay, voy a ir después. No, es que fíjese que tengo que hacerle comida a mi hijo. Es que fíjese que tengo que hacer tal cosa. El problema va a ser cuando la iglesia sea llevada. No va a haber palabra de Dios. Ya no va a haber. Amén. Como dice Amós, que enviará, dice, hambre a la tierra, no de pan, sino de escuchar Palabra de Dios. palabra de Dios. Por lo Aleluya. tanto, nosotros, mientras esté la gracia, tenemos que hablar de nuestro Señor. Amén. Aleluya. Para que la gente se aperciba y pueda venir al arrepentimiento, para que pueda escapar de esa última semana que es profética y que está pronto. Acontecer. Está pronto para acontecer. Porque Aleluya. nosotros estamos amparados en una promesa. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Amén. dice, yo también te guardaré de la hora, de Aleluya. la prueba, Aleluya. que Gloria ha a de Dios. venir para probar a todos los moradores de la tierra. Nosotros estamos amparados en esa promesa, que si guardamos la palabra de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, seremos arrebatados. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dijo Jesús que no hay un día como ese, ni nunca lo habrá. Dijo. En ese momento, Hostia. el mundo entero sufrirá las consecuencias de no haber obedecido la palabra de Dios.
porque vendrán juicios terribles. Mm. Vendrán juicios terribles sobre la tierra. Sí, amén. Aunque no va a ser destruida, la tierra va a ser purificada, quemada, preparada para el reino milenial cuando Cristo regrese con nosotros en la segunda venida. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hemos entendido lo de las 70 semanas. Amén. Esto es así, un rasgo nada más. Gloria a Un Dios. rasgo nada más.